Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí, amigos Sony, nuevamente con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Les enviamos un saludo muy especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los hermanos latinoamericanos del norte, centro y suramérica y hasta donde llegue este canal. Recordemos que este es un canal en el cual te enseñamos la palabra de Dios no adulterada. Te enseñamos la palabra de Dios tal cual está escrita y sin darle falsas interpretaciones. Tampoco lucramos ni hacemos mercadería de la palabra de Dios. No te vendemos ni te pedimos que nos envíes dinero ni nada de estas cosas. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos. Por menos de una hora te lo regresamos. Aprende y crece juntamente con nosotros en la Escritura, en la palabra de Dios, que es importante que todo pueblo conozca la palabra de Dios. Vivimos los tiempos difíciles. Hoy tenemos este tema: arde el Medio Oriente. Arde el Medio Oriente. Y esta es una serie de programas que hemos dado últimamente en estas semanas. Que hemos hablado de Israel, de toda esta guerra que se inició el 7 de octubre de 2023 hacia nuestros días. Y toda esta serie de señales que el Señor está mostrando a través del sol, la luna y las estrellas, están mostrando señales, pues son cosas que están claramente especificadas en la Sagrada Escritura de que ocurrirían y que están anunciando la pronta llegada de nuestro Señor Jesucristo. El rapto, el arrebatamiento, que es un evento inminente. No sabemos el día y la hora, pero sabemos los tiempos y conocemos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Arde el Medio Oriente. Vamos a comenzar rápidamente con este programa, porque vamos a tratar de abreviar toda la información que tenemos en este programa, porque es bastante extenso y vamos a ver si nos sometemos en el tiempo. Y en el nombre de Yeshua, en nombre de Jesús. Así que vamos a comenzar este programa rápidamente. Comencemos. Comencemos con las noticias. Así dice el Infobae. El grupo terrorista Hezbollah lanzó docenas de cohetes contra Israel. Este grupo insurgente libanés, respaldado por el régimen de Irán, disparó docenas de cohetes Katyusha contra el norte del país. Así que vemos las noticias, las cuales habíamos anunciado la semana pasada, y en el programa pasado estamos hablando de que efectivamente Israel iba a dar una respuesta a esa abandonada de misiles, de cientos de misiles y drones que fueron lanzados contra Israel. Eso no se iba a quedar así nomás. Y se conoce que habíamos dicho que el sábado, entonces eso fue el viernes, y entre viernes y sábado fue el contraataque de Israel que se dio contra Irán. Y se dieron en tres sectores: Siria, Irán, y vemos también el Líbano. Bueno, vemos cosas que ya estamos anunciando y que ocurren, y que las noticias nos están hablando de que estos ataques de estos grupos utilizados por Irán en contra de Israel, estos grupos terroristas están siendo avasallados, tal cual lo dice la palabra de Dios, porque todos los enemigos, todos aquellos que quieren enfrentarse con Israel, son despedazados, son destruidos, desaparecen, y la palabra de Dios nos lo afirma. Todos estos acontecimientos que se están dando, como ven aquí en estas imágenes, este grupo terrorista Hezbollah dijo el martes que lanzó docenas de cohetes contra el norte de Israel en respuesta a la muerte de 2 civiles en un ataque atribuido a Israel en el sur del Líbano. Entonces, estos terroristas de Hezbollah disparan esos docenas de cohetes, conocidos así como Katyusha, contra el norte de Israel, como parte de la respuesta a estos ataques del enemigo de Israel, dicen ellos, contra hogares civiles, específicamente horrible masacre en Aní y la muerte y heridas a civiles. Así dice este grupo en una declaración. También vemos durante toda esta semana que se difunde un video en el cual se presenta a un rehén israelí estadounidense, el cual es obligado a decir cosas, ¿no? Y obviamente, y aparece sin un brazo, parece que le amputaron un brazo. De uno de los rehenes, Oliver Polin, de 23 años, uno de los rehenes secuestrados en el Festival de la Música Nova.
y aquí aparece vestido con un suéter rojo sobre un fondo blanco y que tiene una mano así, sin una mano, amputado. Este grupo terrorista jamás publicó este miércoles un video de un hombre israelí. Y entonces los videos que estamos viendo circular en los medios de internet, que está retenido como rehén en Gaza y que todavía se ve con vida, y dice que los cautivos viven en el infierno. Se identifica como Hersh Goldberg Polin, de 23 años. Este es uno de los rehenes secuestrados en este ataque al Festival de Música el 7 de octubre del pasado año 2023 en el sur de Israel. Vemos también aquí que Israel atacó 40 objetivos de Hezbollah y dijo que abatió a la mitad de comandantes terroristas en el sur del Líbano. El ejército israelí aseguró que el grupo respaldado por Irán había establecido decenas de medios e infraestructuras militares para atacar a civiles y soldados de la Fuerza de Defensa. El ejército de Israel atacó este miércoles aproximadamente 40 objetivos, entre ellos instalaciones de almacenamiento, infraestructuras y armamento en el área de Aita Ash-Shab, en el sur del Líbano, según informó en un comunicado castrense. Los aviones de combate y artillería de nuestro ejército atacaron infraestructuras terroristas, así dicen los objetivos adicionales utilizados por Hezbollah en el área. Detalla esta nota. Israel además dijo que su ataque contra esta zona sureña se debió a que el grupo chiita había establecido decenas de medios e infraestructuras militares para atacar a civiles y a soldados israelíes. Bueno, estamos viendo estas noticias, pues allá en Medio Oriente esto no descansa, esto continúa y es por eso que arde Medio Oriente. Infobae dice: el régimen de Irán redujo su presencia militar en Siria tras el ataque al consulado en Damasco atribuido a Israel. La fuente del grupo terrorista libanés Hezbollah dijo que durante las últimas semanas las tropas de Teherán se reubicaron y fueron reemplazadas por otros milicianos para concentrarse en el este del territorio sirio. Y esos son restos de estos cohetes lanzados contra Israel, un misil balístico que se encuentra en medio del desierto tras un ataque masivo con misiles y drones por parte de Irán contra Israel cerca de la ciudad sureña de Arad este 24 de abril. Estamos viendo todas estas cosas que son evidencia después de los ataques indiscriminados que fue lanzado contra Israel, pero como ese es el pueblo de Dios, está protegido por Dios, el 99% de estos misiles y drones fueron interceptados. En el enlace judío nos dice así: Irán está a semanas de tener suficiente uranio para un arma nuclear. Así dijo el jefe de la OIEA. El jefe de la OIEA dijo que a Irán le tomarían apenas una semana tener suficiente uranio enriquecido para fabricar una bomba nuclear, y que la actividad de Teherán, junto con el acceso limitado que otorga a sus instalaciones, levanta sospecha, informó así The Times of Israel. Rafael Grossi dijo a The Deutsche Welle en un informe publicado el lunes que atacar las instalaciones nucleares de Irán debería ser una prohibición. Grossi dijo que Irán está a semanas, más que meses, de tener suficiente uranio enriquecido para fabricar así una bomba nuclear. ¿Ustedes se imaginan esto, hermano? Cuidado que esa bomba nuclear es creada y a ellos mismos le va a estallar. Por esto no significa que Irán tenga o vaya a tener, dice, un arma nuclear en ese lapso de tiempo, añadió. Una ojiva nuclear funcional requiere muchas otras cosas independientemente de la producción de material fisionable. Los objetivos nucleares de Irán sostuvo que son una cuestión de especulación. Aunque criticó al país por su actividad de enriquecimiento, que levanta sospechas y sus tratos opacos a los inspectores nucleares de la ONU, a quienes no se le está dando el nivel de acceso a las instalaciones que él cree que necesita. Ahora, Grossi dijo que todavía hay cuestiones sin resolver sobre el programa nuclear de Irán, como rastros de uranio enriquecido encontrados en lugares donde no se esperaba que estuvieran. Cuando se junta todo esto, por supuesto, se termina con muchos signos de interrogación. Dijo Grossi, señaló que pronto una delegación de la OIEA se dirigirá a Irán.
El presidente de Irán dice que no quedará nada de Israel si nos ataca. Pero estamos viendo cómo son vulnerables sus puntos, sus bases militares son tan vulnerables y no tienen esa protección, pues cuentan con sistemas de defensa, pero no son tan avanzados como lo que tiene Israel. Ellos dicen que un ataque a Israel contra el territorio iraní podría cambiar radicalmente la dinámica y dar como resultado que no quede nada de régimen sionista. Dio este martes el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, así informa Reuters. Raisi comenzó una visita de 3 días a Pakistán el lunes y prometió impulsar el comercio entre las naciones vecinas a $10.000 millones al año. ¿Usted se imagina esto, hermano? Irán lanzó entonces una andanada de misiles y drones contra Israel el 13 de abril pasado. Dijo así que fue una represalia por el presunto ataque mortal de Israel contra un edificio consular en Damasco el 1 de abril, pero casi todos fueron derribados. El 99% sabemos que fueron interceptados todos estos misiles. El viernes se escucharon explosiones sobre la ciudad iraní en Isfahan en un supuesto ataque israelí a un sistema de defensa antimisiles, pero Teherán restó importancia al incidente y dijo que no tenía planes de represalia. Además, Israel tampoco se lo atribuyó. Un informe de New York Times dijo el lunes que el plan de represalia original de Israel contra Irán incluía un contraataque mucho más amplio contra objetivos militares, incluso cerca de Teherán. Aquí dice enlace judío: Hezbollah dispara 35 cohetes desde el Líbano a Israel al iniciar el Pesach, o sea, la fiesta de la Pascua. Dice así este anuncio en el enlace judío: una ráfaga de 35 cohetes fue disparada desde el Líbano contra la comunidad norteña de Eis Zeitim, cerca de Safed, mientras los judíos israelíes se sentaban para la comida del Seder Pesach. Así lo informa The Times of Israel. El ataque hizo sonar la sirena de Safed y en las localidades cercanas. La FDI dijeron que no hubo heridos en el ataque y que las tropas bombardearon los sitios de lanzamiento. Así que vemos que Hezbollah dijo que había disparado decenas de cohetes Katyusha contra un cuartel general del ejército en el norte de Israel en respuesta a los ataques a las aldeas del sur del Líbano. Un comunicado de Hezbollah dijo que había bombardeado entonces el cuartel general de la tercera brigada de infantería de la 91 división de la base de Eis Zeitim con decenas de cohetes Katyusha. Esto fue en respuesta a los ataques israelíes contra la aldea del sur y hogares de civiles, más recientemente en Riffa, Odisesh y Raft-Tlatin. Se produjo horas después de que un misil tierra-aire de Hezbollah derribara un dron militar israelí sobre el sur del Líbano poco después de la medianoche. El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que se derribó un vehículo aéreo no tripulado en el Big Hermes 450 sobre la ciudad libanesa de Aishiyesh, a unos 13 kilómetros de la frontera israelí. Aviones de combates israelíes atacaron el sitio de lanzamiento de misiles utilizado en el ataque, dieron la FDI, y agregaron que el incidente estaba bajo investigación adicional. Por otro lado, vemos los otros enemigos de Israel, obviamente que son aliados también de Rusia y de Irán, Corea del Norte, quien lanza también varios misiles balísticos hacia el mar de Japón. Corea del Sur denuncia el ataque. Estas actividades tienen lugar después de que las autoridades norcoreanas completaran el 15 de abril los preparativos para el lanzamiento de un segundo satélite espía. Y por lo tanto, veamos qué nos dice la palabra de Dios. En Lamentaciones 1:17 nos habla de todos aquellos enemigos y cuáles son los resultados de estos enemigos y qué es lo que hacen. Así dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová, Yahweh, dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Entonces todos ellos quieren apoderarse de Jerusalén. Su objetivo es invadir Jerusalén. Y está escrito claramente en la Sagrada Escritura, porque vemos, y la palabra de Dios nos dice claramente, que los que se meterían con Jerusalén en estos tiempos son los pueblos que van a comenzar a temblar, porque serán destruidos, despedazados. Zacarías 12:2 dice así: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén.
ahí claramente nos está advirtiendo que todos estos enemigos van a desaparecer. Por eso es que no hay duda de que Dios está con el pueblo de Israel y que nunca ha sido desechado. Pues muchos tratan de decir que fueron desechados y que fueron suplantados por la iglesia. No, la iglesia no está suplantando ni nunca ha suplantado a Israel. Son dos pueblos que al final se unen en uno solo. Entonces vemos que todo estos movimientos de guerra y rumores de guerra, todo esto está generando que se dé la posibilidad de un mayor conflicto en Medio Oriente y amenaza de esta manera la economía mundial, donde vemos que la economía mundial está tambaleando, sube y baja allá en Wall Street, todo lo que son el dinero que se mueve allí, toda la inflación mundial, todo esto que afecta las empresas a nivel mundial, las franquicias, la venta de acciones, todas estas cosas suben y bajan en la bolsa de valores. Ahora dice una recesión mundial y más inflación si se recrudece la guerra en Medio Oriente. Obviamente hemos visto la alza así del precio del petróleo, que cada vez que se da una guerra o los indicios de que viene otro conflicto, se eleva rápidamente el precio del petróleo. Y vemos el impacto económico que produce a nivel mundial y lo vemos reflejado aquí en América. Porque todo lo que ocurre allá repercute acá en América. Aunque vemos que los presidentes, así como Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, que se ha proyectado en apoyar en forma clara, en forma férrea, si se meten contra Israel, ellos intervendrían y han intervenido de una manera, pues recientemente se ha capitalizado así el apoyo económico hacia el pueblo de Israel por más de 26.000 millones en cuanto a todo lo que es tecnología y a nivel militar. Y vimos desde antes y vemos que estos personajes como es Donald Trump y Joe Biden, quienes son contrincantes para la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos, y vemos que se ha reflejado siempre en apoyo a Israel, y Biden parcial, como que no, como que sí, y se ha estado en ese proceso, ya sea por recelo o por no revelar su fuente, su poderío, y experimentar para ver hasta dónde llegan los adversarios de Israel, y así tener un termómetro, una medida en cuánto tienen que ellos que prepararse para un posible ataque de Irán a las bases americanas. Vemos que Benjamín Netanyahu, que ha sido repudiado por muchos, ahí está en el puesto, y como lo habíamos dicho en programas anteriores, muchos programas anteriores, que él había sido retirado y fue reelecto, entonces dando varias veces convocatoria a las votaciones para la elección de nuevamente Benjamín Netanyahu regresaría. Y hemos mencionado en programas de hace años atrás, que pueden buscar en este mismo canal, ya lo habíamos mencionado, de que uno de los grandes rabinos como Yitzhak Kaduri había profetizado que él sería uno de los últimos ministros de Israel en estos tiempos ante la llegada del Mesías. Y este Mesías que ellos están esperando, obviamente, es el antimesías, el anticristo. Muchos de los israelíes ya han identificado cuál es el verdadero Mesías, y así lo hizo Yitzhak Kaduri, que lleva el nombre de Yeshua escrito en una de las cartas que ordenó que se develara después de su muerte. Vemos siempre la unión de Israel con Estados Unidos, y lo más seguro que probablemente sí sea reelecto Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. De no ser así, probablemente se den grandes disturbios, grandes problemas. Y obviamente ya hemos visto las señales que se han marcado sobre Norteamérica, la marca de nombre de Jesús, la marca de los juicios que vienen para el pueblo de Estados Unidos si no se arrepienten.
no se arrepienten. Ya le hemos hablado acá y actualmente vimos ese gran eclipse que nos da el recorrido por todas esas ciudades llamadas Nínive, por la ciudad de Jonás, por la ciudad del Raptus, y que se decusa, donde hace la intersección con el eclipse del 2017, 2024, 7 años posteriores se forma la letra Taf, que es la última letra del abecedario, el principio y el fin, como el alfa y el omega, lo cual se describe a nuestro Señor Jesucristo. Y está avisando que viene Jesús y deben arrepentirse porque vendrán juicios, como igual como la advertencia que dio Jonás. Cuando Jonás, Dios le dio un plazo de 40 días, se arrepintieron y Dios no lo destruyó. Vemos todas estas reuniones que tiene los Estados Unidos con los países árabes, los Emiratos Árabes, los Bahrein, y que han ayudado cuando estaba Donald Trump a que se firmaran estos pactos de paz entre los pueblos árabes e Israel, cuyos pactos serán confirmados entonces muy pronto, una vez que sea levantada la iglesia en el rapto y comience el periodo de la tribulación y gran tribulación, que es la última semana. Es la última semana destinada para el pueblo de Israel, que son 7 años, dividido en 2 partes. En la primera parte, que es la tribulación, y la segunda parte, que es la gran tribulación. El tiempo de la ira contra Jacob, contra Israel. Vemos todas estas reuniones de los aliados de Irán, como vemos aquí a Putin, quien es el actual presidente de Rusia, que ha invadido Ucrania y se mantiene en conflicto actualmente todavía. Y vemos a los Estados Unidos, que lucha por la democracia y defiende aún a Israel. Pero en la Biblia es necesario estudiar todas las profecías, porque ¿qué de un cristiano si no conoce las profecías? No sabe el tiempo que está viviendo. Entonces, si no escudriña la palabra de Dios, andarían entonces especulando o inventando cosas, como hay muchos falsos maestros actualmente que dan falsas doctrinas que no son bíblicas. Pues no citan la Biblia, y al no citar la Biblia son interpretaciones, son nuevas revelaciones, le dicen ellos. Pero las revelaciones ya están todas dadas, ya no hay nueva revelación. Tú puedes ser iluminado sobre algo que está escrito, que no entendía, no lo comprendía, pero no puedes recibir una nueva revelación, porque el canon de la Biblia fue cerrado. El canon de la Biblia fue cerrado y ya no se le puede agregar nada ni quitarle. Todo está escrito. Y esto nos recuerda, hermanos, también al tiempo de que tú debes estarte preparando y velando y ser como esas vírgenes prudentes, sabias, y no ser como la insensata, ignorantes. ¿Qué nos dice así Mateo 25, 1 y 2? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Recordemos esto, el verso 3 dice así: las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. En el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, hermano, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿Al grupo de las prudentes o al grupo de la insensata? Porque las insensatas no guardaron aceite, entonces le querían pedir prestado a las prudentes y no se podía. Ellas tuvieron que salir a buscar, y cuando regresaron ya el esposo había venido y se fue. La iglesia. No seas tú de ese grupo de las insensatas que están ahorita mismo viviendo en diversiones, en cuestiones de la carne. O sea, que el mundo, todas esas cosas del mundo han sido introducidas a la iglesia, y se han dado grandes escándalos recientemente en iglesias donde se presentan gente, cuando presentan esos shows de conciertos, y se comienza a repartir cerveza y comienzan a celebrar como si fueran mundanos en plena iglesia, hermano. Eso sí es una abominación grande que ha ocurrido en la iglesia y que ha sido denunciado por los remanentes que predicamos y nos mantenemos en la palabra. Nos mantenemos en la escritura no adulterada, en la Santa Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y vemos así
cómo están destruyendo el evangelio y está sumida totalmente en una apostasía, donde el evangelio se ha vuelto comercial, donde se vende todo, donde todo lo venden, y todo es dinero y todo es fiesta y diversión, show. O sea, con la excusa de que así pueden atraer más jóvenes y atraer más gente a la iglesia. Pero créanme que Dios no trabaja así, el Espíritu de Dios no trabaja así. Sin duda alguna, este es un engaño que se ha introducido en la iglesia y cada vez más se hunde la iglesia en la apostasía y no está velando. Y entonces toda esa gente se quedarán, no se irán en el rapto, se quedarán porque sus vacías no están llenas de verdadero aceite, no están con el aceite en sus lámparas. Porque la palabra de Dios así dice en Salmo 119, en el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí está. La palabra de Dios es la que alumbra el camino, es la que alumbra tus pasos y el que te va a guiar a la verdad. Pero si no te alimentas de la palabra de Dios, no analiza, no escudriña, no estudia la Sagrada Escritura, obviamente toda esta gente vienen con sus locuras de diversión, de show, de chistes, que solo son entretenedores en la iglesia y están llevando a la iglesia al abismo. El Espíritu de Dios nos dice claramente en 2 Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros creemos en la palabra de Dios escrita en los libros que tenemos, la Santa Biblia, creemos en esa palabra es por fe. Y por fe es que creemos en esas palabras que son identificadas como directas de nuestro Señor Jesucristo, como de nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo. Esa palabra es viva y es eficaz y es el que cambia tu forma de pensar y de ver las cosas. El Espíritu Santo que está actualmente sobre la iglesia, en parte porque la mayoría de la iglesia está dormida y el Señor está ya separando a los suyos. Dios está separando a los suyos porque sabe que ya el tiempo se está llegando y muy pronto el Padre va a dar la orden que se toque la trompeta. La palabra de Dios la creemos por fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos señales, vemos grandes señales que se están dando, así como la sequía del Éufrates que ya está haciéndose, se está secando, y que proféticamente lo dice en Apocalipsis 16:12, que será el paso por donde pasará ese gran ejército. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? ¿Ah? ¿Quiénes son esos reyes del oriente? Los asiáticos, los chinos, los coreanos. Todos ellos son los que tienen un ejército inmenso. Pasarán por ahí será el paso. Mientras que también vemos estos representantes que le preparan el camino a la llegada del anticristo, porque el anticristo está a punto de salir. Estos representantes que conocemos históricamente, porque cuando fue elegido ese rayo que cayó sobre la cúpula allá en el Vaticano, y que se identifica entonces la presencia del nuevo Papa, porque el otro había abdicado. Son señales, hermano, porque igual como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está la serpiente antigua, Satanás, el diablo, y sus otros secuaces que son el anticristo y el falso profeta. Por supuesto, el anticristo todavía no se ha dado a conocer a nivel mundial, pero ya se vislumbra su pronta llegada, una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos están escuchando voces de falsas prédicas, de falsos maestros, falsos predicadores, que están enseñando de acuerdo a su propia concupiscencia, por su propio raciocinio, y se alejan de la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 10:26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, obviamente no son del rebaño de nuestro Señor. No
conocen la voz de Jesús, no conocen la voz de Dios. Por eso que no les gusta escuchar la verdad. Porque no creéis, porque no sois de mis ovejas. Así dice Juan 10:26. Y miren, dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, el verdadero cristiano cuando escucha la verdad se pone a pensar, esta es la voz de Dios la que me está hablando. Pero cuando estos engañadores actuales que tenemos en las iglesias, en las mega iglesias donde hay pura diversión, puro show, pura saltadera, puro reggaetón, puro rock and roll, pura cosa que son del mundo, y aquellos que se levantan como falsos maestros porque ya dejan la Biblia a un lado y hablan del cristianismo como si fuera una porquería, como que no sirviera, que han sido discriminados, que sé yo, y comienzan a predicar de acuerdo a su propio raciocinio, a su propia lógica, comienzan a divagar y se alejan de la palabra de Dios. Todo esto le están dando la espalda entonces a Dios, se vuelven apóstatas porque se cayeron del fundamento de la verdad, así como grandes cantantes cristianos, porque al principio eran ministros de la alabanza, pero después se volvieron cantantes cristianos, y ya no son cantantes cristianos, sino son cantantes mundanos, que ya no quieren ser cristianos porque ellos no están de acuerdo al cristianismo, lo que se dice, entonces ya se alejaron de la fe y se han constituido entonces en piedra de tropiezo, y para engañar a muchos que no conocen la palabra de Dios, a engañar a aquellos que no estudian la palabra de Dios, y son las masas entonces que le siguen a ellos, pero ellos tienen su paga. Lamentablemente estuvieron en el buen camino, hicieron canciones buenas para Dios, pero se alejaron. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:3. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí veo en Mateo 24:3 tres preguntas importantes que le hacen los discípulos a nuestro Señor sobre estas cosas. ¿Cuándo serán? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal también del fin del mundo? Son preguntas y la Biblia misma lo contesta. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así dice la palabra de Dios en Salmo 83:4. Han dicho, venid y cortémoslo, dice, de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y así es tal cual se encuentran en lo que son, la palabra de Dios lo nombra así como esa guerra de la confabulación. Todos esos países vecinos que van en contra de Israel están dándose ya enfrentamiento a lo que conocemos la profecía de Salmo 83 que hablamos la semana pasada, y que da la continuación, y la respuesta vendría con la guerra esa que se da en Ezequiel 38 y 39, que es la guerra de Gog y Magog, que hemos hablado. En la versión de la Biblia de las Américas dice así en Ezequiel 38, verso 2, hijo de hombre, pon tus rostros hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rom, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, Persia, Cus, Fut, con ellos, todo ello con escudo y yelmo, Homer y todas sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí vemos todas estas naciones: Rusia, Ros, príncipe de Ros es Rusia, Persia es Irán, ahí vemos a Togarma también, Turquía, Gomer, Alemania. Vemos todas estas naciones involucradas en esta gran guerra que se dará muy pronto, una vez la iglesia sea levantada. Se levanta y saldrá entonces que se desate el primer sello, cuando dice Apocalipsis 5:9, que vamos a estar allá celebrando que el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesús, fue el único capaz de desatar los sellos, y sale entonces el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, con una falsa paz. En Isaías 17:1 también nos habla de esa profecía. Está por darse muy pronto, y que ya hemos visto ya indicios de ataque contra esa ciudad. Profecía sobre Damasco, dice, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Hemos visto en estos tiempos
actuales, los ataques que han sido sometidos a esas ciudades donde hay pura ruina, eso está destruido y muy pronto va a desaparecer. Dice Isaías 41:8. Para demostrar aquí que el pueblo de Israel nunca ha sido desechado, pero tú, Israel, dice, siervo mío eres, tú, Jacob es Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En el verso 9 le dice así: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti, miren, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahí está escrito claramente en Isaías 41:11, hermano. Verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, dice. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Profecías de la palabra de Dios ya escrita. En Mateo 24:7 nos dice así. También de esos eventos que se darán y que se están dando de continuo en diferentes partes del globo terráqueo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y es lo que estamos viendo, como dice también Lucas 21:11, grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo, y es lo que se está dando, hermano, tal cual como le dice también Daniel capítulo 12 verso 4, cuando nos habla de que correrían de aquí para allá. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es lo que estamos viendo en los avances tecnológicos, cómo la ciencia ha aumentado. La gente se mueve en jets, en carros a grande velocidad de un lugar a otro, donde se inventa ya estos tipos de implantes que van en el cerebro para controlar todo lo que es a nivel nervioso, el sistema nervioso, sistema desarrollado por el Neuralink, que se va a caracterizar por contar con una avanzada matriz de 1024 electrodos diseñados para captar una gran precisión de sutiles movimientos, fluctuaciones de la actividad neuronal. La colocación de este dispositivo en el cerebro es un proceso altamente técnico que requiere de un robot quirúrgico. Dada la precisión submilimétrica que se necesita para evitar daños a las delicadas estructuras cerebrales y asegurar la correcta interacción con las señales neuronales. Estas tecnologías PCI o interfaz cerebro-computadora persiguen un futuro en el que el pensamiento humano tenga la capacidad de interactuar directamente con dispositivos electrónicos. Y puede ser una manera como el anticristo va a dominar a las masas, a controlar la mente de la gente a través de estos chips, estos tipos de implantes en el cerebro, y así va a controlar a muchos. Así lo va a controlar, y a través de la inteligencia artificial, de la cual ya se han hecho grandes advertencias de lo peligrosa que es, y es por el medio del cual el anticristo se hará omnipresente, o sea, estará presente en toda la tierra. Sabemos que Satanás no es omnisciente ni omnipresente como nuestro Dios. Dios es omnipresente, omnisciente, está en todos lugares, pero Él no puede estar en todos lugares. Y a través de la inteligencia artificial, Él lo va a lograr así, de esta manera. Así vemos entonces las relaciones entre los Estados Unidos y todos estos pactos que se han hecho entre los árabes para proteger de Israel y que no desaparezca su nombre. Pero Dios protege a su pueblo. En Romanos 8:22 nos dice claramente que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y es noticia, hermano, estas grandes mega inundaciones que se están dando en la China, también en nuestro continente americano, también en Sudamérica se están dando grandes inundaciones, donde decenas de pérdidas de autos, de pérdidas materiales, de vidas, donde esto es sin precedente alguno. Inundaciones, grandes inundaciones se están dando y la tierra está gimiendo aún, con terremotos por otro lado guerra, hambre, pestilencia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:14, sabiendo que al que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también
nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos toda esa esperanza, hermano, de que el que muere en Cristo descansa y será levantado. Y el momento que se dé el rapto, pues la palabra de Dios nos lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero recordemos qué ocurrió allá en Mateo 27, 52, cuando dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron en el momento de la resurrección de nuestro Señor. Mateo 27, 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de quién, de Él, o sea, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 53. En el momento del rapto, del arrebatamiento, se van a dar un gran mega terremoto en la tierra, va a temblar la tierra. Y ahí se levantarán entonces los muertos en Cristo, que serán levantados y recibirán un nuevo cuerpo glorificado. Ascenderán al segundo cielo, donde también los que estemos vivos recibiremos un nuevo cuerpo glorificado y nos encontramos con ellos en la nube para encontrarnos con el Señor Jesús en ese gran evento conocido como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Es claro, hermano, que no sabemos ni el día ni la hora. Así dice Mateo 24, 36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, el Padre es el que va a dar la orden que se toque la trompeta. Nadie sabe el día ni la hora. Aquel que diga la hora y la fecha es un falso profeta, es un mentiroso. Solamente sabemos que serán como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Y nosotros vamos a estar allá arriba en el momento de que se abra el primer sello. La iglesia está allá arriba, aquí lo dice claramente Apocalipsis 5, 9. Cantaba un cántico nuevo diciendo, ¿quiénes cantaban un cántico nuevo? Todo aquello de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, estamos hablando de la humanidad, del hombre acá en la tierra. No estamos hablando de ángeles, ni cuerpos celestes, ni nada de estas cosas, ni estrellas. Estamos hablando de la iglesia, elegida de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cantaba un cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. O sea, se va a abrir el primer sello. La iglesia está arriba en el cielo, no está en la tierra en tribulación. Que quede muy claro. Y el que no cree en lo que dice, vuelva a leerlo, intrúyase. Y dejen de estar engañando a la gente diciéndole que la iglesia pasará a la tribulación y la gran tribulación. Ese es totalmente falso, y no tiene una base en la escritura tan clara como la que les presento. Primera de Juan 2:19 dice, todos aquellos engañadores salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, en la iglesia hay muchos engañadores, muchos predicadores falsos, mucha gente que conocen la verdad, pero entonces prefieren engañar a la humanidad y a la gente, y a los que no conocen la palabra de Dios, engañarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? 2 Corintios 10:5 dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es nuestra misión, hermano, enseñar la verdad, no adulterar la verdad, porque aquel que adultera la verdad, lo que está escrito ya es un anatema, es maldito. La palabra de Dios es clara y dice que es maldito. 2 Corintios 10:5, en otra versión de la Biblia de América, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La versión castellana dice así, a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios. Y son todos aquellos que son muy populares en las redes sociales, en internet, que son cantantes, que eran cantantes cristianos y que ahora declaran que no son cristianos ni siquiera, porque ya no creen en el cristianismo, porque dice que han sido engañados, que han sido discriminados. Bueno, todos ellos se han levantado en su soberbia, en su que ellos tienen más conocimiento que el resto, se creen sabios, filósofos. Hey, mucho cuidado, porque esto, si te dejas engañar de esto, tu camino, tu fin va a ser muy malo, va a ser allá juntamente en el infierno y el agua de fuego.
Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí es claro, la palabra de Dios nos dice que todos ellos pueden hablar bonito y tener mucha palabra, mucho léxico, mucho estudio, o puede que no tengan ni estudios, pero no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, así dice en Mateo 7:23. Le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Estamos viendo la respuesta clara de la palabra de Dios. Todos ellos tienen su paga. Y utilizan la palabra de Dios para lucrar y hacer mercadería y apoderarse de aquellas mentes débiles de espíritu que no tienen el conocimiento suficiente en la palabra de Dios y son engañados. Se aprovechan de ello. Porque tú vas a esta iglesia, media iglesia, y tú le hablas de prosperidad y todos comienzan a gritar, ¡oh! ¿Cuántos quieren ser millonarios aquí? Levanten la mano, y todo el mundo levanta la mano y la gritería se forma la algarabía. Pero ¿cuántos quieren estudiar la escritura, la sagrada escritura, la verdad? Nadie levanta la mano. Porque ellos quieren estudiar pura emoción, puro positivismo. Según de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos contra carne ni sangre, pero peleamos contra principados, potestades, gobernadores, huestes de estos tiempos, hermanos. Peleamos con huestes espirituales. Dice la palabra de Dios y nos advierte en esta versión en Mateo 7:15 del lenguaje sencillo, nos habla de que cuídense de los profetas mentirosos. Tienes que cuidarte de aquellos que están hablando mentiras, que hablan puras ideas propias, que dicen que hablan de parte de Dios. Así nos lo dice claramente, se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. 7:16 Mateo dice así, ustedes lo podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. Ahí está, claramente, Mateo 7:16. Y todos ellos tienen su paga ya. Y sabemos, como lo dice la palabra de Dios, su paga ya es segura. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay solamente un camino. El hombre puede decir que existen otras formas de llegar a Dios, pero Jesús dijo, así en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Él es el único camino. Él no dijo, hay varios caminos. Él dijo, yo soy el camino. Mas nadie ha podido proferir esta declaración tan contundente como nuestro Señor Jesús, que es Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y muchos han dejado de creer y el amor de muchos se ha enfriado y ya no confían en lo que dice la Sagrada Escritura, que no, porque eso es palabras antiguas, que nosotros vivimos un evangelio moderno. No, el evangelio, la palabra de Dios nunca ha cambiado, porque Él dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su palabra es fiel y verdadera y no se cambia, es el mismo de ayer. Dice la palabra de Dios en Juan 14:1-3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar moradas para nosotros. Pero para estar allí, tenemos que vivir separados para Cristo. Para Dios tenemos que vivir apartados. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14 y en 1 Pedro 1:16, cuando hablamos de santidad, que es vivir apartados para Dios. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados. Como dice Apocalipsis 19 en versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ese lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es el lino fino? Son las acciones justas de los santos. Aquí mismo nos da la respuesta. Y todo aquel que dice que no
que no comete pecado se miente a sí mismo. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, tenemos que admitir que somos pecadores, pero por eso Cristo murió, para perdonarnos y limpiarnos de todos esos pecados. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos también comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Claramente lo dice ahí. Y no debemos dejarnos engañar por las palabrerías de estos falsos maestros y predicadores que están en todas las redes sociales e internet, por todos los canales, que son los más vistos, porque llegan a las masas. Porque todo esto contamina tu espíritu, todo esto contamina y ensucia ese lino fino del cual tiene que estar vestido, que son las acciones justas de los santos, que es la vestidura del lino fino del cual te vas a vestir en el momento que el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia con su sangre, Él ya pagó el precio, ya tú no tienes que pagar manda ni nada, hacer ningún tipo de daño a tu cuerpo, ni nada de estas cosas. Según Timoteo 3:1-2 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto es lo que estamos viviendo y estamos viendo en la sociedad actual. Todo este tipo de personas que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, no quieren nada de las cosas de Dios. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán estos predicadores apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Toda esta gente tenemos que evitar. Váyanse lejos, lo echamos a un lado. Jeremías 17:5 dice, así dice Yahweh, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíe en la palabra del hombre, porque la palabra del hombre no es nada en comparación a la palabra de Dios que tenemos aquí en la Biblia. Ellos te van a predicar cosas que son engañosas para alejarte del camino correcto, para alejarte de los caminos de luz. Entonces, no te dejes engañar, porque el que confía en el hombre se va a comenzar a desviar y se va por su raciocinio, como están haciendo actualmente muchos predicadores, falsos maestros y cantantes que se llaman que eran cristianos, porque ya no son cristianos. En Hebreos 2, en versos 1 y 3 dice así, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación. Tenemos que trabajar, porque así nuestro galardón va a ser grande, y todas esas mansiones que el Señor tiene preparadas para nosotros, para la eternidad. Tenemos que tener nuestras vistas puestas en Dios, sin duda alguna, y en Jesús, como dice Hebreos 12:2, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No poner la vista en los hombres. Muchos se han vuelto muy idólatras y siguen a los hombres, a las mujeres que son maestras y profesoras, predicadoras, de ahora que se han levantado mucho, y no estoy en contra de ellas, pero eso hay que tener mucho cuidado, con este tipo de enseñanza donde se está creando un feminismo y una cosa que no es bíblica. Hay que tener mucho cuidado. Muy pronto será que se toque esa trompeta, se va a dar el arrebatamiento, se va a desatar el primer sello, y sin señales, hermano. Las otras señales grandes que se están dando con la aparición de estas vacas rojas que ya marcan ya la llegada de ese falso Mesías que muy pronto va a entrar a la palestra. Entonces, una vez se dé el rapto, entonces iniciarán estos sacrificios. Y el pueblo de Israel está pronosticando que para este año ya se comenzarían los sacrificios de estas vacas rojas que no tienen ni una mancha por ningún lado. Y el levantamiento de este tercer templo, que ese tercer templo se levantará en el tiempo de la tribulación, una vez que la iglesia sea levantada.
Se levantará entonces el tercer templo, no antes. Escuchemos la cronología tal cual está descrita en la palabra de Dios para que no se crean confusiones y muchos están esperando que ya se levante antes de tiempo. Pues no tengo mi esperanza puesta en ver ese tercer templo, porque yo quiero estar con nuestro Señor Jesucristo allá arriba en el momento que se dé el rato del arrebatamiento, porque todos estos pactos que se han firmado con los pueblos árabes serán confirmados por el anticristo que aparecerá cuando se abra el primer sello, el jinete del caballo blanco, ¿recuerdan? Y entonces ese será aceptado por Israel como el Mesías esperado, que es el antimesías, pero ellos hemos explicado que este Mesías es de origen judío. Tiene que ser de origen judío para que sea aceptado. Y se levantará este tercer templo. Así dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 17 al 18. Pues así dice el Señor: jamás faltará un descendiente de David que se siente en el trono de la familia de Israel. Tampoco faltará ante mí sacerdotes levitas que presenten holocausto y quemado en grano y que celebren sacrificios todos los días. En la abominación desoladora, el anticristo se va a sentar en ese trono de ese tercer templo, que será levantado muy pronto, donde todos los instrumentos, toda la menorá, todos los instrumentos del templo están ya coleccionados y puestos a la vista de la gente. El proyecto, este gobernante conocido como el anticristo, que se va a levantar muy pronto, va a usurpar el puesto de Dios y se va a sentar creándose así como Dios a sí mismo. Y así lo dice Daniel 9:27 en la versión de la lenguaje sencillo. Una semana más ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. Nosotros tenemos encomendación por parte de Dios que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Orar por Jerusalén, como dice Salmo 122:6, y seremos bendecidos a la medida que bendecimos a Israel, como dice Génesis 12:13. El Señor va a venir a la hora que no pensáis, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Entonces nosotros somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:2. No temáis esa manada pequeña que predicamos la verdad. Tenemos que persistir en la verdad. Nosotros somos transeúntes, nuestra ciudadanía está allá arriba, y nunca debemos perder la esperanza bienaventurada del rapto, el arrebatamiento, que está muy pronto a darse. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Y nos vemos la siguiente semana. Recuerda, dale like, me gusta para que más gente vea este programa. Dale like ahí. Comparte el link. Y nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido,